Listo, Palmi. ¿Ya inició? Ya está. Hola, hola, buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo en la hora en que nos vayan a ver. Para quien no me conozca, mi nombre es Palmira Botti. Ahora sí que un saludo para todas aquellas personas que nos están mirando y sean bienvenidas a este programa, a quienes estaban conectando también. Esta noche me acompaña mi compañera y colaboradora en la conducción, Hilda Laura Vázquez Villanueva, que nos estará apoyando en la conducción. Bienvenida, Hilda. Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Aquí estamos. Gracias, Palmi, por invitarnos. Okay. No, ¿de qué? Con muchísimo gusto. Y también nos acompaña Julio César Nieto Reyes, que nos estará apoyando con la interpretación en lengua de señas mexicana. Gracias, Julio, y bienvenido. Ok, programa donde estaremos hablando de sexualidad en la discapacidad desde la discapacidad. Esta serie de entrevistas nos llevan al primer Congreso de Sexualidad en la Discapacidad en la Ciudad de México, que se llevará a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre. Y les invito a que sigan nuestra página si es que aún no lo hacen. Y si están pensando asistir al evento, ya sea de manera virtual o presencial, les invito a que se registren en el link que aparece en el primer comentario del chat. Dicho evento se llevará a cabo en el Indiscapacidad CDMX, que es el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Adelante, Hilda. Muy bien, y pues para eso tenemos a personas invitadas, expertas en el tema, desde la vivencia de su discapacidad y también, ¿por qué no?, desde aquellas personas que pueden ser expertas en el tema como un ejercicio profesional y en el activismo. Así que bueno, le damos la bienvenida de la Ciudad de México. En esta noche nos acompaña de la Ciudad de México Ilse Fernanda Ramírez. Ella trabaja, ella es una persona con discapacidad intelectual y trabaja en la Casa de la Cultura Iztaccíhuatl. Ella ha sido deportista de alto rendimiento, bailarina y también pinta con diferentes técnicas. Algunas actividades las ha tenido que suspender por diversos motivos, sobre todo de salud, pero bueno, pues le damos la más cordial bienvenida. Por aquí debe estar con nosotros para que nos salude. ¿Sí está Ilse, o no está? hola. Hola, Ilse Fernanda. Parece que no se ha conectado. Sí, ahí está. Hola, Ilse. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Ilse, bienvenida. Ya. Ok. Y también nos acompaña de la Ciudad de México Sandra Sánchez, mujer con discapacidad física. Ella es licenciada en administración. Bienvenida, Sandra. Sandra dice hola. Ok, les pongo en contexto. Sandra Sánchez es una mujer que por un infarto cerebral quedó sin el movimiento de sus 4 extremidades y sin el habla. Entonces necesita apoyo para expresar lo que nos va a decir. ¿Ok? Entonces Itzel estará dándole voz a Sandra. ¿Ok? Luego, también nos acompaña de la Ciudad de México Miriam Fernández Cuellar Ramírez, persona sin discapacidad
Ella es técnica ella es técnica en administración de recursos humanos, pasante de derecho, conferencista, gestora cultural y multidisciplinaria, colabora como intérprete y profesora de cursos en lengua de señas mexicana en el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México. Bienvenida, Miriam. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este programa de Hablando de Sexualidad con Palmi. Y bueno, pues vamos a entrar en materia. Como bien hemos venido trabajando a lo largo de estos viernes de sexo y sexualidad, pues vamos a hablar, vamos a tratar de que las personas que nos acompañan como invitadas expresen sus impresiones basándonos en los derechos, en la cartilla de los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Dicha cartilla está derivada también de los derechos que como personas todos tenemos, así que están plasmados desde la Constitución, en la Convención y, ¿por qué no?, en la Ley de la Salud y en algunos otros documentos en los que podemos encontrar dicha cartilla. En esta noche nos corresponde hablar del derecho 7, que habla sobre la información científica sobre sexualidad, y el derecho número 8, que habla del derecho a la información en diversas formas, formatos y métodos alternativos para hacerla llegar a las personas con discapacidad. Y bueno, el derecho 8 es el respeto a la privacidad en el ámbito de la sexualidad hacia las personas con discapacidad. Entonces, bueno, a las personas que nos acompañan, pues les vamos a invitar a que nos respondan algunas preguntas que les tenemos preparadas, recordándoles que tienen 5 minutos máximo para poder brindarnos su opinión, que es voluntaria y que obviamente pues esperemos se sientan cómodas y cómodos platicando con nosotros. Creo que cómodas porque la mayoría somos mujeres. Así que bueno, adelante, Palmi. Ok. Primer pregunta, ¿alguna vez has escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y qué piensas al respecto? Miriam, escucho tu opinión. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, La verdad es que gracias. quiero dar opiniones y disertaciones muy cortas para que podamos entablar un poco más la conversación entre todas. Y sí, sí había escuchado al respecto sobre estos derechos. Yo creo que son fundamentales porque hemos quedado a deber a las personas con discapacidad o que viven en esta condición muchas cosas, ¿no? Y entre ellas el derecho a la sexualidad, el derecho a conocerse, partiendo incluso de que, bueno, los derechos sexuales son para todos, ¿no? Y nos lo dice el propio Estado, lo mencionaron ahorita hace un momento la maestra Hilda, que está incluso implícito en Constitución, en la Ley de Salud, donde nos habla sobre decidir sobre nuestro cuerpo y sobre nuestra sexualidad. Yo creo que más allá del poder disfrutar del conocimiento de estos derechos, tendríamos que empezar a reconocérselos a las personas con discapacidad, partir de ahí y poder dar la información correcta. Yo considero que lo que pasa o lo que yo he visto desde la materia del derecho en respecto a estos derechos en particular es la falta de información, la falta del acceso a la información, porque ahorita agradecemos a los intérpretes que nos van a acompañar y puede llegar un poquito más a las personas, pero quedamos a deber en otros temas de accesibilidad que la misma convención comenta, ¿no? Entonces, sí se había escuchado, yo creo que son fundamentales, creo que hay que generar más información accesible, tanto de manera formal como informal, el dar a conocer que estos derechos a la sexualidad o los derechos que nos va a llevar al primer congreso, podamos ayudarlos a que manifiesten los afectos incluso públicamente. Tenemos que dejar que las personas con discapacidad dejen de estar infantilizados, que tengan este reconocimiento de identidad como cualquier otra persona, ¿no? ¿Qué Gracias, razón tienes, Miriam? Gracias por tu opinión. Y bueno, pues, perdón, Palmi, podríamos darle la palabra a Ilse Fernanda. ¿Cómo estás, Fernanda? ¿Cómo te gusta más que te digan, Ilse o Fernanda? Fer, Fer, ¿cómo estás, Fer? Oye, ¿tú? Fer,
Yo me llamo Hilda. Arriba. A ver, Hilda. Bueno, oye, Fernanda, ¿y tú qué piensas? ¿Tienes novio? Cuéntanos. ¿Te Sí, gustan los chicos o las chicas? Cuéntanos. uno, ¿eh? Ajá, Ya, uno a la ama, vez. ama de Charlie. ¿Cómo se llama? Charlie. Charlie. Muy bien, Fernanda. ¿Y cuánto tiempo llevas saliendo con Charlie, conociendo a Charlie? ¿Cuánto tiempo llevas? 4 meses. Otro. 4 meses. ¿Y a dónde vas con Charlie? A ver, cuéntanos, ¿te vas a pasear? ¿Te invita a un helado? ¿Tú le invitas a él? Cuéntanos un Voy poco. a cine a fe. Ah, al cine. ¿Cuál es la última película que vieron? Abby, Barbie, Ah, o- mira, muy bien. otro. ¿Y te gustó Barbie? No, más, menos. Más o menos. Sí, yo también coincido contigo, pero ese será tema de otro programa. Sí, Oye, Fernanda, ¿y qué más te dice Charlie? Cuéntame, ¿a dónde más te invita o tú lo invitas a él? Cuéntame. ¿O dónde lo conociste? Cuéntanos. eh, yo voy, yo voy desde mi casa Ajá. o eh, Daniel, Janet, a bailar. Daniel, Mm, Daniel, en Va a un su taller. casa y van a bailar Ah, con Janet. van a bailar. Muy bien. ¿Qué música les gusta bailar? vas, Vals. Ay, eres una tramposa, Fer. El vals se baila así muy juntitos, ¿no? sí, Sí. ¿Y te gusta que Charlie baile contigo vals? tú sabes, ¿no? A veces no sabe todavía quién No, sabe bailar mejor, tú o él. él, sí, Él sí él, sabe. sí, ¿no? ¿Y tú? Muy bien. Oye, ¿y tu familia y su familia de él saben que son novios? ¿Él ya te presentó a su Sí, familia o tú conoces a su familia, a sus hermanos, a su mamá? sí, ¿Sí? Y él todos, también conoce, todos, todos ya se conocen. Que salimos juntos. Desde que salimos juntos su familia y la mía. ¿Sí, y ya, Fernanda? sí, ¿Salen juntos? ¿Y te gusta eso, Fer? ¿Te gusta? pues, mucho, Mucho. Mucho. Muchas gracias, Fernanda. Pues qué importante es que independientemente de nuestra condición como personas con discapacidad, en este caso como mujeres con discapacidad, podamos hablar de estos temas y podamos involucrar incluso a la familia. Y aquí la familia está claramente demostrado cómo la familia está propiciando ese pleno ejercicio del derecho para que tanto Fernanda como Charlie puedan vivir en la medida y en el mayor nivel posible y experimentar su sexualidad, ¿no? Yo a propósito le estoy comentando a Fernanda que el vals es un baile donde se baila pegadito, donde se baila con ritmo y suavecito y ella es la que dice que es lo que más le gusta, ¿verdad, Fernanda? sí, Entonces, pues, bueno, todas esas situaciones son las que nosotros de repente tenemos que tomar en cuenta y no verlo como algo malo o no juiciar antes de conocer el contexto de las personas, ¿no? Bueno, pues nos pues yo falta quiero todavía. decir, quiero Adelante. interrumpir para decir que yo conozco a Ilse, bueno, a Fer desde que era muy chiquita, y creo que anda su mamá o su hermana por ahí, y pues les agradezco que hayan permitido a Ilse participar en este programa, porque Ilse es amiga de mi hermana de Amparo, y yo conozco a Charlie también porque estuvieron en el cumpleaños de Amparo, Ilse y Charlie, echando novio muy felices. Entonces, pues gracias, Ilse, por estar aquí y por compartir con nosotros. Gracias por invitarme.
Sí, Ya, por ayudarnos a romper todos esos falsos estereotipos, ¿verdad? Así que qué bueno que nos hables de tu relación con Charlie. sí, gracias. Bueno, por ahí teníamos a otra persona invitada, Palmi. Sí, a Sandra. Bueno, voy a leer la respuesta de Sandra a la primera pregunta, que es, ¿alguna vez has escuchado sobre los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad y qué piensas al respecto? Sandra nos dice, muy poco y pienso que se debe a que apenas estamos logrando que se nos tome en cuenta en otros ámbitos como es la falta de accesibilidad, el que existan oportunidades laborales o romper estigmas sobre lo que la sociedad piensa de nosotros al subestimarnos con comentarios como pobrecitos, no son 100% capaces, etcétera. Esa es la respuesta de Sandy a la primera pregunta. Muchísimas gracias, Sandra. Pues sí, efectivamente, qué difícil también. Incluso que nosotros mismos podamos expresar nuestras opiniones y podamos hacer escuchar nuestra voz o nuestra opinión por cualquiera de las formas y formatos que sean, simplemente para hacer visible nuestro derecho, ¿verdad? Bueno, pues yo continuaría con una siguiente pregunta en el contexto en el que ustedes qué opinan. Toda esta información referente a la sexualidad y a los derechos, que es muy importante quienes somos personas activistas y profesionales, podamos entender que una cosa son los derechos sexuales y otra cosa son los derechos reproductivos de las personas con discapacidad, pero más que hacer una división técnica de esto, como lo dice el derecho 7, ¿qué importante es o cómo consideran ustedes significativo el hecho que podamos primero construir, contribuir y recibir información en diversas formas y formatos alternativos? Ya que muchas veces estos temas pues no se hablan ni en casa, ni en la escuela, no hay ningún lado en donde se puedan hablar, y mucho más cuando la información pues es, digamos, carente de transformarse en diversos formatos o bajo diversos esquemas, ¿no? Entonces, pues me gustaría escuchar a Miriam, particularmente desde su perspectiva como intérprete de lengua de señas, qué tanto las personas sordas te demandan, por ejemplo, información sobre sexualidad y qué tanto las personas intérpretes de lengua de señas están preparadas para brindar este tipo de orientación a la comunidad sorda. Muchas gracias, maestra Hilda. Fíjate que es bien interesante, en particular esta pregunta yo quería traerla con un ejemplo, porque me pasó ya hace algunos añitos, yo aprendiendo la lengua de señas llevo ya 15 años, como intérprete llevo 10, y en mis primeros años donde estoy yo experimentando, conociendo, conviviendo con mi primer contacto con la comunidad sorda, me pasó en varios momentos que personas sordas pues me preguntaban de cosas muy particulares, ¿no? Pero un caso que definitivamente me cambió la perspectiva en torno a este tema es uno de mis mejores amigos me preguntó, bueno, no me preguntó, llegó y bien espantado y me dice, oye, necesito que me acompañes a hacer la prueba del VIH porque creo que me contagié, ¿no? Y entonces pues ese primer comentario es como fuerte porque yo digo, espérate, ¿qué pasó, no? Y entonces no me quiere contar qué pasa en ese momento, lo acompaño yo a hacer la prueba rápida y obviamente ya en el proceso de conocer o de hacerse la prueba rápida, pues vienen las preguntas detonantes que es, ¿tuviste alguna relación sin protección? ¿Tuviste algún contagio? Este tipo de elementos y él empieza a contestar a todo que no. ¿No? Entonces, no hice eso, no hice aquello. Y le pregunta a la persona que le va a hacer la prueba, entonces, ¿por qué tienes miedo de salir positivo? Y él decía, porque fui a un antro gay y besé a un hombre, ¿no? Y entonces fue, pero es que por un beso no te contagias. Y ese día me marcó muchísimo y yo después, obviamente después de eso, pues busqué más información, le tuve que Claro.
explicar, la misma persona que nos estaba haciendo estas preguntas, pues me ayudó a explicarle a más profundidad este tema, ¿no? Sin embargo, creo que o sea, esta parte de la falta de la información es la que nos está llevando a la ignorancia en este tema y al no poder, a que las mismas personas que viven con condición de discapacidad no puedan entablar una simple duda, no tengan la confianza. Nosotros como intérpretes, o sea, la comunidad sorda deja toda la confianza en nosotros, ¿no? Y ellos van a confiar si cuando ellos están hablando nosotros les demos voz de manera correcta, o van a confiar que les estemos transmitiendo en lengua de señas de manera correcta lo que estamos escuchando, ¿no? El nivel de confianza entre el intérprete y la comunidad sorda es mucha. Entonces tenemos una responsabilidad, no somos el centro de atención definitivamente, pero tenemos una responsabilidad de que al momento de pararnos a interpretar o de pararnos a darles la información de manera más informal, tenemos que conocer sobre el tema, ¿no? Y a raíz de esto, o sea, la lengua de señas tiene un vasto de señas, o sea, tiene muchísimas palabras, pero en tecnicismos tan concretos como lo es en este caso que les platiqué, no hay señas que yo pudiera utilizar. ¿Sí me explico? Entonces vamos a utilizar otros Sí, clasificadores, otros elementos, vamos a involucrar otras pantomimas para que él nos pueda entender o la comunidad sorda pueda entender. Afortunadamente, creo que cada vez hay más información, cada vez la comunidad sorda en particular, que es como el tema que manejo más, tiene acceso a la información porque ya tiene este acceso a la educación. Y creo que esto es lo que pasa mucho con las personas con discapacidad, que si no tienen acceso a la educación, por ende, diferentes derechos van a ir careciendo de ellos, porque sin están acceso a la siendo educación, violentados. Mm, exactamente, sin acceso a ujú. la educación no tienes acceso al conocimiento. Más adelante, obviamente, no vas a tener acceso a un trabajo que te dé de manera digna un salario para que puedas subsistir. Y más adelante, pues la información va a ser completamente inaccesible y entonces, ¿cómo preguntas? ¿A quién te acercas? ¿De qué forma te das la oportunidad de decir, oye, es que acompáñame? O sea, imagínense el nivel Claro. de confianza de mi amigo conmigo para decirme, acompáñame a hacer la prueba, ¿no? Pero Entonces, además el nivel que ustedes como personas intérpretes deben mantener con esa ética y ese profesionalismo para que ellos sepan que tú después no vas a andar divulgando, ay, es que fulanito se hizo la prueba, ay, es que fulanita, pues no, o sea, finalmente esos son los, digamos, los tabúes que tenemos que vencer y el compromiso, como bien lo mencionas tú, como intérprete que tienes, ¿no? Y es cuando hablamos de esta ética profesional, que digamos que así todas es. las personas que desempeñamos cualquier profesión debemos tener, pero imagínate cuánto repercute en una comunidad como la comunidad sorda, ¿no? O sea, la Así verdad que es. No, y sabe qué, maestra, que al final del día uno se da cuenta porque es parte del derecho sexual, o sea, es parte de los derechos, no solamente enfocados a la discapacidad, en manera general, el respeto a la privacidad y a la intimidad. Y creo que así partiendo de es. ahí vamos a tener la oportunidad de poder, pues, acercarles más la información y que tengan esa confianza. Yo considero también que es parte de pues de la familia y del entorno, y le reconozco, y ahorita lo dijo muy bien esta Itzel, que le reconoce, y el dejar el tener novio, el dejar de infantilizar, creo que es fundamental en todos los aspectos, porque le damos la oportunidad de ser un ente con toma de decisiones, con capacidad, con obligaciones al mismo tiempo, pero también con este ejercicio de Del exigir su disfrute y de derecho, la del libertad, claro. exactamente, No, muy así bien, es. Miriam. Pues muchas, muchas, muchas gracias y qué bueno que hay personas intérpretes como tú comprometidas no solo con transmitir la información, sino también con este nivel de confianza y con este nivel de ética, justo sí, imagínense, si en la población convencional hay una serie de falta de información y alrededor de ello un montón de tabúes y estereotipos, pues mucho más en círculos, en colectivos en donde justo la información no llega como debe ser, no llega a tiempo, no llega correctamente y tampoco no tenemos las formas, la estructura y los formatos para hacerlo, ¿no? Yo quisiera preguntarle a Ilse Fernanda, ¿quién te habla y quién te dice si está bien o está mal que tengas novio, Fernanda? ¿Con quién platicas de tu novio?
yo, Charlie, a mí, ¿Con quién platicas de tu mamá? yo, Ujú. Lulú, No, pero, o sea, ¿con quién platicas de que si puedes tener novio? De que si puedes o no puedes Ah. tener novio, si te peleas o no con tu novio, ¿a quién Mamá. se lo cuentas? ¿A quién? mamá, A tu mamá, muy bien. Oye, y cuando viene tu periodo, o cuando te duele la panza, o cuando tienes por ahí alguna inquietud, ¿a quién le preguntas? ¿Quién te da? ¿O quién Ana, te... A tu tu hermana. hermana, Ah, muy bien. ¿Y te gusta platicar con ellas de esos temas? ¿Tú has podido platicar con ellas? sí, sí, más menos, Más o menos. ¿Y con Charlie? ¿La familia con Charlie sí platica también de eso? sí, ¿Y tú te has puesto a pensar que alguna vez a ti te gustaría estar más tiempo con Charlie y llegar a tener hijos? sí, Ándale, pues, ¿y qué quieres? ¿Un niño o una niña? Cuéntanos. ¿Qué vamos a tener? ¿Un Charlie o una Fernandita? yo ¿Tú y qué mi Charlie, quieres un Charlie? Ay, muy bien. ¿Cómo es Charlie? A ver, descríbenos a Charlie, porque yo soy una mujer que no veo. Entonces me quiero imaginar a cómo te gustaría tu Charlie Junior. ah, Ok. más, no, ¿Cómo sería? Charlie de bebé, Pero tú sabes que los bebés necesitan muchos cuidados, ¿sí lo vas a cuidar? sí, ¿Sí? A ver, ¿cómo qué cuidados necesita un bebé, Fernanda? leche, Ajá. banana, Su ropa, leche, su ropa, pañal, su ropa, que lo bañes todos los días, lo vas a bañar señal, todo. a ver, ¿Tú te bañas todos los días, Fer? sí, Muy bien. Pues bueno, ¿cómo nos damos cuenta la importancia de que también la familia conozca de estos temas, sepa cómo platicar con los diferentes colectivos, porque no todos podemos recibir la información de la misma forma? Y también qué importante es que nuestras autoridades y el personal de salud pudiera acercarse con nosotros para tener también esta confianza, ¿verdad? Y tener esta empatía con quienes necesitamos la información de diferentes maneras. Me gustaría saber si Sandra tiene por ahí alguna opinión que nos quiera compartir. Sí, me permito leer la opinión de Sandra. Pregunta número 2. ¿Ustedes creen que sería necesario que a las personas en situación de discapacidad se les hiciera llegar la información científica sobre sexualidad, salud sexual, reproducción, orientación y o preferencia sexual y de género, incluyendo al personal educativo y de salud? La respuesta de Sandra es, sin duda, necesitamos romper esa barrera que es la falta de información y por ende compartirla con las personas que nos rodean con el fin de que poco a poco la sociedad se dé cuenta de que también existen esos derechos en las personas con discapacidad. Bueno, esta es la respuesta de Sandra. Yo me permito meter aquí mi cuchara un poquito, porque leyendo los comentarios que hay, habla sobre que no hay una educación sexual, pues si no hay una educación sexual integral para el resto de la población, pues mucho menos hay una educación sexual con perspectiva de discapacidad que esté pensada en las diferentes necesidades del colectivo de personas con discapacidad. Uno de los temas que van a ser centrales en el Congreso va a ser justamente la educación sexual, pero no nada más la educación sexual como tal, sino vamos a empezar a hablar de educación sexual también especializada por tipo de discapacidad, porque no vive igual la sexualidad una persona con lesión medular, usuaria de silla de ruedas, que una persona con síndrome de Down o que una persona con una enfermedad crónica discapacitante, y necesitamos también que dentro del sistema educativo se aborde la educación sexual, pero no nada más desde esta perspectiva capacitista, sino considerando a todas las personas, todos los cuerpos, todas las diversidades. Entonces, ese va a ser un tema central en el Congreso, hablar de educación sexual con perspectiva de discapacidad.
Sí, sí, la verdad es que esto que plantean es muy importante, darnos cuenta que la educación sexual especializada no tendría por qué ser denominada incluso así, porque si es bien dicho que es un derecho, debería ser más universal y todo el personal de salud debería estar comprometido con hacer llegar la información de relevancia a todas las personas, incluyendo, por supuesto, a las personas con discapacidad, ¿no? Por eso esta perspectiva de la que tanto hablamos o de la que tanto peleamos, de repente la gente dice, bueno, pero ¿acaso sí ejercen su sexualidad y dejamos de lado todos los entes que rodean al concepto de sexualidad y nos centramos únicamente en el erotismo y en el placer, cuando la sexualidad es, ya lo hemos comentado en otros programas, es un poco más allá, es esta identidad, es esta autoaceptación, autoconcepto, esta autorrealización, el sentirnos útiles, productivos, aceptarnos como somos, diferentes, hermosos, hermosas, hermosas por dentro y por fuera, y que esos cuerpos diferentes que tenemos y que esas miradas diferentes que tenemos y que esas maneras de hablar, esas maneras de comunicarnos diferentes que tenemos, pues sean lo suficientemente impactantes para poder llegar a ejercer esos derechos sexuales y reproductivos. Muy bien. Palmi, ¿tienes por ahí? Dame de esas fotos. Sí, ya regresé. A don Enrique le llevé Hola, como hola. 4. ¿Y te las comiste? ¿Las 4? Palmira. El micrófono de alguien que Creo que hay. tienes tu micrófono. Ah, no, no sé quién sea el que tenga micrófono. Sí, por ahí alguien tiene un audio un poco fuerte. Ya. Sí. Pues efectivamente, como No sé si alguien nos puede ayudar silenciando todos los micros, nada más el de Palmi. A ver, Palmi, adelante. Sí. Bueno, entonces escuchemos la opinión de Miriam. ¿Con cuál, Palmi? ¿Con la pregunta que sigue o La en la número pregunta que 2, acaba de que es, pasar? Ya respondí, Palmi. o no sé, Sí, ya sé. no sé Sí, hasta entonces en conté dónde una van, historia perdón, es que bien me fal- triste. Sí, No vamos en pasa la nada. 4, Palmira. En Ajá. la 3 me En la parece, ¿no? 4. ¿La 4? Bueno, es que la 3 la contestamos junto con la 2 porque estuvimos Ok. platicando de las diferentes estructuras y mencionamos justo las barreras que Tienes razón. enfrentan las personas Tiene y los razón, diferentes maestra, colectivos discúlpeme. para... No, digo, de todas maneras, si quieres abonar algo más, estaría padrísimo, un poco por el tiempo es que lo estaba haciendo así, Bueno, pero a lo mejor de manera muy continúa la específica, exposición, porfa. sí. No te escuché, Palmi, perdón. Si le puedes continuar tú para no perderme, porque ya me perdí. Si vamos te tocaría hacerles la pregunta 4, si quieres. Ok. Es sobre los hospitales y centros de salud. Adelante, Palmi. La pregunta 4. Bueno, les pregunto yo. La pregunta 4 habla de si ustedes creen que en los hospitales o en los centros de salud. ¿Creen que A ver. sería necesario que en los hospitales y centros de rehabilitación Adelante, Palmira. Bueno, la pregunta 4 dice que si ustedes consideran o creen que en los hospitales y los centros de salud tenga que haber personal que pueda orientar a las personas con discapacidad y sus familias sobre estos temas de sexualidad. Ahora, yo veo esta pregunta como de allá para acá, ¿no? O sea, ¿qué tanto? Creo que además de que si creen o no importante, ustedes lo han percibido así, ustedes saben de algunos espacios en donde haya
esta conciencia, porque tiene que haber primero conciencia y compromiso para poder orientar a las personas con discapacidad, cualquiera que ésta sea, suficiente para que puedan orientar y brindar información a personas con discapacidad sobre su sexualidad. Le daríamos la palabra a Miriam. Claro, gracias, maestra Hilda. Fíjate que si partimos de que la sexualidad o es fundamental para diferentes aspectos, tanto biológicos, psicológicos, culturales, entenderíamos la importancia de poder difundir. Ahora, estos derechos sexuales que tenemos o que tendríamos que tener todos, poderlos pasar a la perspectiva de discapacidad que nos comentaba incluso Itzel, es esta parte de entender que hay diversos valores que darles. Las barreras no solamente son comunicativas, son informativas, y lo puntualizó bastante bien al decir que no es lo mismo o no son las mismas necesidades una persona sorda, una persona ciega, a lo mejor una persona usuaria de silla de ruedas, a lo mejor, o sea, creo que partiendo de ahí tendríamos que acercarnos a exigir este derecho de que existieran adentro de los hospitales esta información. Yo lo más que he llegado a ver es información en braille, he llegado a ver información con audiodescripción en la clínica en la que yo asisto, pero nunca he visto, por ejemplo, lengua de señas, nunca he visto lectura fácil, o a lo mejor el uso de pictogramas para las personas que no tienen algún otro método de comunicación. Creo que es importante partir de ahí, de tan solo de sensibilizar, no sé si sea la palabra correcta, sensibilizar al área médica para que conozca lo que tiene que difundir, ¿no? Y darle esta perspectiva de discapacidad. Pero partimos de que también el área médica vive, o eso es lo que nos da como en perspectiva, como muy aislada en sus temas técnicos, que no se permiten poder pues expresar la información que ya tienen en tecnicismos, en conocimiento, a un tema un poco más viable. Pero no, es que creo que no solamente, o sea, lo dijo bien Itzel, yo creo que me estoy robando sus palabras, pero si no lo tenemos o sea, con las personas que no tenemos discapacidad, ahora imagínense qué va a pasar con las personas que viven en condición de discapacidad. ¿Y qué O está sea, pasando, no? ¿qué ¿Qué va a está pasando, pasar? no? ¿Qué está pasando y qué ha pasado? Exacto, ¿no? Y por ejemplo, esta parte, casos muy particulares, ¿no? En algún foro, incluso una chica sorda comentaba que cuando ella fue a que le dieran información para saber cuántos hijos podría tener, cuál sería este procedimiento, todo este rollo, lo primero que le dijeron fue: ¿de verdad quieres tener hijos? O sea, es que eres una persona sorda. Qué inconsciente de tu parte, que no sabes que le puedes heredar la sordera a tu pequeño o a tu pequeña. Y entonces partimos o sea, la discapacidad no es algo malo, porque no depende de la persona, sino de las barreras que ponemos como sociedad. Entonces, este tipo de comentarios siguen pasando día con día, y creo que son los que tenemos que empezar a erradicar en los pensamientos del área de la salud, para poder partir a un modelo más social de derechos humanos, que podamos partir a decir, bueno, esto es lo que tenemos, estos son los derechos que tenemos que aplicar. Yo insisto, y como pasante de derecho en este proceso, yo reconozco que el derecho, lo único malo que tiene es la aplicación, porque tenemos de derechos infinidad. Lo que nos pasa a nosotros como ciudadanos, seamos quienes seamos, es que no exigimos que la aplicación sea la mejor o la más correcta. Entonces creo que eso es lo que nos falta para poder incidir en el ámbito de la salud. Sí, muchísimas gracias, Miriam. Tienes toda la razón. A mí me gustaría platicar con Fernanda sobre, Fernanda, cuando tú te has enfermado, además de enfermarte, ¿los médicos te explican algo sobre tu cuerpo? No. ¿Los médicos no. que tú has visitado? Doctoras, doctores, ¿nadie? Martín. y tampoco, ¿mandé? Menos. Oye, ¿y tampoco has ido a una consulta así con Charlie para que te expliquen qué pasaría cuando, digamos, las caricias suben de tono, cuando se acarician? ¿Tú has ido con alguien para que te explique qué pasaría? No. Qué importante sería, ¿verdad? Que no solo tu familia te hable de estos temas,
que podamos contar con consejeros, consejeras lo suficientemente sensibles, con información accesible, con dibujos para que tú puedas entender el proceso y la evolución también del ejercicio de tu sexualidad, porque no es lo mismo un derecho y una plenitud sexual en la niñez, en la adolescencia, que en la adultez. Fernanda, ¿cuántos años tienes? Cuéntanos. Casi 20, casi 8, 29. 29, ¿no? Pues ya eres una mujer 28, adulta. casi 29. 8, 28, No casi te... 29. Oye, Fernanda, te quitas la edad como todas las mujeres, nos quitamos la edad. Sí. Muy bien, muy bien. Pues ya eres una mujer en plenitud que tendría todo el derecho de recibir información en diversos formatos. Muy bien. Pues Sandra, ¿qué nos podrías comentar al respecto de nuestra pregunta 4 sobre si tú consideras que en los hospitales y en los centros de salud las autoridades deberían estar preparadas para brindarnos información en diversos formatos? Bueno, voy a dar la respuesta de Sandra a las preguntas 3 y 4. Ella considera que una de las mayores barreras que enfrentan las personas son la falta de información, como ya lo habíamos mencionado, la falta de difusión y que la familia no lo considera un tema importante. Respecto a la pregunta 4, ella responde que considera que sí es necesario que en el momento en el que consideremos pertinente conocer y tener noción de los cambios que presenta nuestro cuerpo en esos terrenos y sobre todo cuando tienes una relación, me refiero a que si eres casado, casada, y bueno, me imagino que también pues si tienes novio, ¿no? Alguna pareja. Fíjense que quiero contarles una experiencia. Hace un par de meses tengo un amigo que ustedes conocen muy bien, que se llama Germán, que es ciego y que está casado con una chica ciega y que a su vez tienen una niña que también es ciega, ¿no? Hace unos meses los acompañé a tomar un autobús hacia San Luis Potosí, a la terminal, y entonces bueno, se subieron al autobús, ¿no? Yo los ayudé con la niña y con sus cosas, y cuando me bajé del autobús me abordó una señora y me dice, ay, ¿y viajan solos? Y le digo, sí. Y me dice, ay, pero ¿los va a esperar alguien allá? Y le digo, sí. Pero la señora se veía seriamente preocupada, ¿no? Preocupada. Se hubiera ido en el camión con ellos. Y me dice, ay, ¿y los dos son ciegos? Y le digo, sí. Y dice, ¿y son esposos? Y le digo, sí, señora. Y me dice, ¿y la niña también es ciega? O sea, para la señora así, ¿no? Como infartadísima. Y le digo, sí. Y dice, ay, pero ¿y cómo le hicieron para tener hijos? Y le dije, señora, ¿usted tiene hijos? Y me dice, sí, tengo 3. Digo, pues así como usted le hizo para tenerlos, así le hicieron ellos. O sea, la señora no podía creer que dos personas ciegas pudieran tener un hijo, ¿no? Y mucho menos que puedan a viajar solas. Y me acuerdo esa experiencia, me dio mucha risa, ¿no? Obviamente, pero también dije, qué poco informados estamos sobre que las personas con discapacidad pues son seres humanos, ¿no? O sea, no son extraterrestres, no son asexuales, no, o sea, son seres humanos, ¿no? Solamente son diferentes y tal vez tienen maneras diferentes de relacionarse, ¿no? O sea, pero pues son seres humanos y sí, la señora sí pues, estaba impactada, ¿no? De que además de que los dos eran ciegos y habían tenido una hija, pues iban a viajar solos, ¿no? Entonces, pues les quería ahorita estaban haciendo su vida, entre comillas, normal, ¿no? Como sí, todos sí. y todas. Y bueno, muchas gracias por esa experiencia, pero además yo sumaría que qué difícil es enfrentarnos a esta sociedad que nos juzga sin saber y que nos juzga sin derecho, ¿no? Porque además, independientemente de que comenten si son casados, si tienen una niña, aquí, ¿dónde está el personal de salud que aparentemente debería comprometerse y debería tomar las cosas como son, ¿no? Digamos pues independientemente de que vea o de que no escuche, mi deber es informar, mi deber es acercarle los suficientes elementos para que esa persona no se enferme, no se contagie, se cuide, prevenga diferentes situaciones y es la verdad es muy lacerante cuando cualquiera de nosotros como personas con discapacidad llegamos a una consulta y lo primero que te preguntan es, ¿y qué le pasó? Y yo digo, pues, ¿qué me pasó? ¿Como de qué?
¿no? En mi caso, por ser una mujer ciega. No, pues, ¿por qué no ve? Le digo, yo pensé que había venido al ginecólogo, no al oculista. O sea, pues el oculista te pregunta de los ojos, el oftalmólogo y el ginecólogo, pues es otro servicio. Entonces, es a veces hasta humillante que el ginecólogo quiera saber más de ti que lo que tú vas por esa o por una consulta con ellos, ¿no? Por eso hablamos como de este compromiso que debería tener todo el personal de salud, no importa, porque a veces también se lo dejamos solo al personal de primer contacto. Y yo creo que los responsables, como bien decía Miriam en la experiencia que nos compartía de la persona que quería la prueba de VIH, ¿no? Qué difícil y cuántos tabúes no tendría la persona y hasta dónde tuvo que llegar para que realmente se diera cuenta que ni siquiera había tenido una práctica de riesgo. Pero de ahí todo el mundo lo empieza a juzgar y todo el mundo empieza a decir y te, pues digamos que también te etiquetan. Y la culpa, pues hemos dicho siempre, no es de nosotros, que somos personas que enfrentamos o que vivimos en una condición de discapacidad, sino el mismo ambiente que te genera más y más y más barreras ante esto, ¿no? Pues sí, y bueno, tengo el gusto de conocer justo a esa pareja, mi querida Itzel. También son muy buenos amigos míos. Pero bueno, pues Palmi, no sé si quieras hacer la pregunta 5 para que podamos ir cerrando. Creo que se fue, porque no tiene. Entonces, adelante tú, Hilda. Bueno, pues entonces vamos rápidamente a hacer la pregunta número 5. Yo les comentaría, ¿ustedes consideran que realmente es importante tener ese derecho a la intimidad sobre el derecho a nuestra sexualidad? Esa intimidad, esa información privada que de repente se vuelve pública porque se la tenemos que decir. Por ejemplo, hablábamos de esta ética y bueno, por eso, qué bueno que va a ser Miriam la primera en hablar de esto, ¿no? Pero qué importante es mantener eso y que de repente, por ejemplo, también nosotros como personas ciegas, al no poder leer, por ejemplo, una prueba de embarazo, pues ya se le tenemos que pedir el favor al primo, a la prima, a la sobrina, a la amiga, ya todo el mundo se enteró que ya viene un bebé en camino o que no viene y qué desilusión, ¿no? Pero ¿dónde está ese derecho justo a la intimidad y a la privacidad sobre la información relacionada con nuestros derechos sexuales y reproductivos? ¿Qué opinas, Miriam? Yo creo que, o sea, el derecho a la intimidad tiene que ver más con el respeto a la individualidad de la persona, a la independencia. Pasa mucho con las personas con discapacidad. En su momento, yo entro a este mundo hace, como les comentaba, hace más o menos unos 15 años, y entonces en el transcurso de la vida uno se va dando cuenta que la familia es la primera barrera para poder respetar la intimidad, ¿no? No le das la información que se necesita para poder explicarle, sabes que, por ejemplo, en una mujer va a venir tu periodo, esto es lo que pasa, charala, no le das esa charla porque dices, no, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas mujeres no viven con un DIU? ¿Cuántas mujeres, sin que lo sepan, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido operadas sin que lo sepan? Porque es un proceso, ¿no? Es un proceso a llevarse muy natural. Tengo conocidas que decían, no es que yo le pongo el parche porque más adelante, ¿qué tal que le embaraza, no? O sea, va a venir alguien, porque es el tabú que se vive, que las personas con discapacidad sufren esta violencia sexual, son abusadas exactamente, para evitar embarazos, para evitar violaciones. Yo creo que es también esta parte del reconocerle a las personas y de decirle, ¿sabes qué? Con tu cuerpo no. Mientras tú no te sientas a gusto, cualquier situación que pase, que el tío, que el primo, el amigo, el vecino, porque también la realidad en México es que las personas con discapacidad o la discapacidad en general es cara, ¿no? En muchos aspectos. Creo que es bien importante sí conocer desde la perspectiva de los especialistas sexuales, pero también conocer desde otros ámbitos, porque si no, no les damos esa capacidad de derecho y de ejercicio
de goce y de disfrute, ¿no? A las personas con discapacidad necesitan poder conocer sus derechos para poder exigirlos, incluso Así dentro de la es. familia, ¿no? Entonces necesitan saber cuáles son los procedimientos médicos a los que se les están atendiendo, ¿no? Hay varias series que hacen incluso alusión a este tipo de situaciones y se da muchísimo. Yo lo he visto en muchos casos particulares con personas con discapacidad intelectual o con síndrome de Down, ¿no? Que dicen, no, es que mejor, insisto en esa parte del infantilizar porque no los permites crecer, no los permites experimentar y a veces los temas les llegan por otros lados y a veces ¿Y les llegan mal, llegan mal? ¿no? Exacto, entonces Exactamente. van a pasar otras situaciones de las que los estás cuidando sin que te des cuenta porque tu familiar no te va a tener esa confianza de contarte, oye, esto es lo que me pasó, oye, me besé con este chico, oye, me tocó y sentí algo, porque todos tenemos esas necesidades fisiológicas, biológicas, para poder desenvolvernos, porque también el cuerpo te lo pide, ¿no? Y entonces empezar a enseñarles y a platicar con ellos. Yo creo que es esta parte. La información es fundamental partiendo de la familia, para ir cerrando, partiendo de la familia para que la familia misma sea la que le dé las herramientas a la persona con discapacidad y le diga, adelante a donde vayas y ten la confianza de venir a preguntarme cuando así lo necesites, ¿no? Claro, muchas gracias, Miriam. Muy bien, pues para ver si Fernanda todavía está por ahí. Fernanda, Sí, ¿estás por ahí todavía con nosotros? sí, Sí. Oye, Fernanda, ¿y a ti te parecería muy bien que yo ahora que ya sé que andas con Charlie lo ande contando con todo mundo? ¿Eso te sí, gustaría? sí, Sí te gusta. Sí, ¿verdad? Para que no te roben a tu Charlie, para que sepa que está contigo y no con nadie más, ¿verdad? sí. Y bien. Oye, ¿y tú sobre lo que te pasa, sobre lo que tú sientes, con quién más lo compartes? Ana, ¿Tú le dices hermana, a Charlie le dices que lo quieres? sí, Lucho, Sí. Ajá. Y él te dice a ti que sí te quiere. sí, Sí. ¿Y tú se lo dices a alguien más? ¿Se lo andas contando a alguien no, más? sí, Pues, Ana, a su hermana, ajá. Pues nada más a tu familia, ¿verdad? O a la gente que está cerca de ti, porque eso es importante también, mantener cierta privacidad y cierta reserva, ¿no? En ciertas cosas para que tú puedas tener esa confianza y puedas continuar con Charlie, ¿no? Muy sí. bien, muy bien. Oye, ¿y algo que nos quieras platicar que hayas pasado últimamente con Charlie? ¿A dónde, además del cine, a dónde más han ido? Cuéntanos. Yo voy a nadar, A nadar, ay, qué padre. Muy bien. Oye, eso está muy bien. Ya luego que vayan a nadar, en otro momento nos invitan. vale, ¿Van ustedes solos o van con la familia o con más amigos? ¿Con quiénes van? no, Cuéntanos. yo, ¿sale? Lulú, ¿Tú con Charlie y con Lulú, quién? y Y Lulú. Lulú es la mamá de Charlie, Ah, mira, o sea, te llevas bien con Lulú. sí, ¿Sí te cae bien? suegra, es su suegra, Muy bien. por eso lo digo. Qué raro. No, no, no es cierto. Muchas gracias, Fernanda. Un saludo para Lulu, si nos está viendo también, cómo no. Un saludo para Lulu y para Charlie, por supuesto. Todos Sandra, queremos una suegra como Lulú. sí, sí, de hecho, de hecho. Sandra, ¿qué opinas tú sobre nuestra pregunta número 5? Bueno, la respuesta de Sandra nos dice lo siguiente. Debido al grado de discapacidad que presento, pues la intimidad, privacidad sexual es nula porque no la puedo ejercer. Se debería de contar con profesionales para que se puedan tener y llevar a cabo de otras formas.
Afortunadamente, yo tuve la oportunidad de tomar el curso de semiología, erotismo y castidad y me ayudó mucho a ponerlo en práctica desde otro ángulo, pues para tener relaciones o tener intimidad, que no significa que haya nada más penetración. Muy bien. Bueno, pues el tiempo nos está comiendo, pero yo quisiera platicarles a quienes nos están viendo por Facebook y a todas las personas que se conectan con nosotros y por supuesto también a nuestras personas invitadas, que en el Congreso estos temas van a tener muchísima relevancia porque van a estar abordados no solo desde una perspectiva profesional, sino también desde la perspectiva de la discapacidad bajo la experiencia. Porque se me hace muy interesante lo que nos acaba de compartir Sandra, porque ha habido preguntas de justamente del pleno ejercicio de la reserva también libre, ¿no? Y entonces mucha pregunta, estuvieron en otros momentos, en el 8M se intentó hacer un día sobre estas temáticas también de sexualidad, y se hablaba como, por ejemplo, la falta de juguetes sexuales, ¿no? Para personas con diversas discapacidades, o la información suficiente, accesible y de diferentes formatos para que muchas personas, por ejemplo, con discapacidad visual o auditiva, pudiéramos consumirla, ¿no? Hace como 5 años, la página de Playboy recibió una demanda. Ya ven que en Estados Unidos sí proceden las demandas. Y en Estados Unidos una persona ciega demandó a Playboy porque su página no era accesible, ¿no? Y en un principio generaba risa. Y después, cuando se pusieron a hacer un análisis de eso, pues decían, a ver, yo no quiero que me pongas, o que en una página web me pongas pictogramas. Lo que yo quiero es que esa misma información sobre erotismo, esos mismos videos, tengan audiodescripción para que yo pueda, de igual manera como quienes los ven, si yo los escucho, pues pueda consumir esa información, las fotos tengan descripción, ¿verdad? Porque pues yo también tengo derecho y me las tengo que imaginar. Entonces, todo lo que Playboy había, digamos, contemplado como algo que no iba a ser posible, terminó siendo posible y la demanda procedió porque no es que no quisiera, no es que no... Vaya, no es que no tuviésemos la necesidad o el derecho de acceder a esa información que se pone en esa página. Ahí el tema es que no estaba en un formato accesible, la página no estaba accesible en la página web, y entonces, aunque las personas ciegas pudieran llegar a ella, pues no podían consumir el contenido porque no tenía pues estos elementos que mencionaba, ¿no? De audiodescripción o fotos con descripción y mayor información organizada y accesible para que las personas ciegas también pudieran consumirla, ¿no? Entonces, ¿quiénes necesitamos de información en diversos formatos y de diversas estructuras? Todos y todas nos la merecemos. Y el ejemplo que les acabo de platicar de lo de Playboy es una cosa más de lo que necesitamos, digamos, por así decirlo, gritar en los diferentes escenarios, y es de lo que va a estar lleno nuestro congreso. Por eso, si todavía no se inscriben, por aquí en los comentarios les vamos a dejar la liga para que se inscriban. Recuerden que vamos a tener eventos de manera presencial y de manera virtual. El congreso se va a llevar a cabo los días 18, 19 y 20 de octubre de 2023, de 9 a 18 horas en las instalaciones del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, ubicadas en la calle de Prolongación Sastrería, número 20, en la colonia 10 de Mayo, en la alcaldía Venustiano Carranza. Los medios de transporte que quedan un poco más cerca sería el Metrobús San Lázaro, el Metro San Lázaro, el Metro Candelaria, y bueno, pues las avenidas como con mayor afluencia que pudieran identificar es Congreso de la Unión, Eduardo Molina, y estamos, bueno, porque yo también ando por ahí, estamos a un lado de la Cámara de Diputados, ¿no? Para mayores referencias. Y bueno, pues yo, independientemente de que sí teníamos por aquí preparada una pregunta número 6, más que pregunta, a mí me gustaría que las personas que nos están acompañando aquí como invitadas nos dieran una conclusión sobre las diferentes opiniones que se vertieron aquí y sobre todo sobre cómo se sintieron hablando de estos temas en un espacio como este, porque de repente insistimos mucho que la gente se queda con esos
tabúes. Un tema por acá que yo traté de platicar, por ejemplo, un poco con Fernanda y que lo decía Miriam sobre la esterilización forzada o sobre el uso de métodos anticonceptivos que las personas los desconocen y que solo la familia los obliga a usarlos. Bueno, todas estas violencias que se viven alrededor del ejercicio de la sexualidad, en donde ya no me quiero meter, la verdad, porque sería tema para otro programa, en donde, en resumen, ahora sí que la persona, el abusador o abusadora, lo tenemos en México en realidad, y la mayor parte de las condiciones, la persona que abusa de cualquier otra persona, independientemente de su discapacidad, generalmente lo tenemos en casa, ¿no? Eso es terrible, terrible, sigue siendo una estadística terrible en la que, bueno, pues no nos vamos a meter, pero es una realidad. Entonces, más que preguntas, porque la última pregunta nos hablaba de esta incidencia y de esta importancia de generar políticas públicas, que yo no sé si realmente todos y todas tengamos como este alcance. A mí me gustaría, si me lo permite, no sé si ya regresó Palmi, pero bueno, pues de aquí yo ando ya con el protagonismo a todo. Que nos dieran Tú dale. que nos dieran una pequeña conclusión, un cierre, y por qué no dejar una pregunta también para aquellas personas que estamos tratando de ser voceras dentro del Congreso y que a veces pensamos que este tema es importante y de cualquier manera pues tenemos que seguirle preguntando a nuestros colegas, a nuestra población, a nuestros compañeros, compañeras, cuáles serían los temas que es necesario que se visibilicen en relación a los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad. Miriam, ¿cuál sería tu conclusión? Y si nos quieres dejar a lo mejor una pregunta o un reto importante para el Congreso. Yo creo que reconocer que la discapacidad tiene tantísimas variantes que eso es lo que provoca que no se pueda centralizar los temas o no se puedan especificar, porque tenemos que partir de la generalidad para ir llegando a la particularidad, ¿no? Y entonces yo creo y considero, porque hay muchísimos casos de verdad que la familia ha impulsado, que el entorno lo ha impulsado y las personas con discapacidad han sobresalido, han salido adelante y han podido mantener una familia, ¿no? Yo les dejaría a lo mejor de tarea ahí revisar algunas películas o algunas series que manejan temas de discapacidad, cómo es que lo plantean. Hay Mi nombre es Sam, creo que se llama, es un padre con discapacidad intelectual, Intelectual. cómo lucha por guardar, por obtener la guardia y custodia de su hija, cómo la hija al mismo tiempo, porque también es una realidad, se convierte en este soporte del papá, ¿no? Porque la misma hija, en su nivel intelectual, como va creciendo, identifica algunas necesidades particulares de su padre, ¿no? Entonces yo les dejaría a lo mejor de tarea esa película, les dejaría a lo mejor la de Somos Campeones, que a pesar de que habla del deporte, Hermosa, habla de esta hermosa. relación de las personas, o sea, que van generando una convivencia, que van, ahí hay algunos toques de enamoramiento entre los mismos chicos que están, o sea, hay bastantes elementos que podemos ocupar para conocer y reconocer que la discapacidad no tiene límites y que tampoco debemos ponerles limitantes. Creo que por ahí leía incluso algún comentario, ¿no? Esta parte de decir, pues sí, pero no puede, o sea, una niña no va a cuidar a otra niña, sí, pero allá afuera en México tenemos estadísticas, lo decía bien la maestra Hilda, tenemos adolescentes cuidando bebés, entonces yo creo, y aprenden, y a lo mejor está este acompañamiento, pero las personas con discapacidad, si de verdad ejercieran sus derechos y de verdad el entorno los ayudara a ejercer esos derechos, a exigirlos, tendrían la misma capacidad para poder atender el mismo entorno, porque nos lo comentaba Fer, ¿no? Y decía, ¿qué es lo que necesita un bebé? Pues necesita Ya, bañarse, necesita mejor ponerse un ella que pañal. uno, Sí, claro, ¿no? Todos queremos una suegra como la No, de Fer y una relación no, como la de Fer con Charlie para ir al sí, cine todos los días, porque sí, uno acá en hombre. pobre, pero creo que Oye, y lo más es que ella nos importante. hacía énfasis también el poder hablar libremente y juntar a las familias, que eso, híjole, Claro, también es no, bien difícil. fundamental, no, insisto, yo quiero ser Fer cuando crezca. Quiero un Charlie en mi vida. Sí, yo le voy a presentar a mi Charlie, que se llama diferente, pero bueno, ahí vamos También haciendo los la mía se llama esfuerzos. diferente. Entonces, yo creo que estos elementos podemos
o sea, ya existe en donde podemos acercarnos a conocerlos. Incidencia en política pública, insisto, y de verdad desde el derecho yo les puedo decir que la aplicación es lo que nos está fallando, pero también es una responsabilidad del ciudadano. Ahí por ahí en uno de los artículos de la Constitución dice que el 3% a nivel nacional puede incidir en una política pública de manera directa sin intermediarios. ¿Cuánto es el 3%? Pues saquen la calculadora y de todos los que vivimos en México, seguramente 20 millones que consideran en el INEGI con las personas con discapacidad pudieran incidir Y de si las manera familias directa. nos apoyan, ya seríamos 80, o Imagínense, sea ya que yo somos creo que 80, sí la alcanzamos familia, los ese doctores, 3%. exactamente. Ya sé, Entonces, lo sobrepasamos. esta parte del acceso a la información y de decir, ¿se puede? Sí, sí se puede. Tenemos los medios, claro que hay los medios, pero incluso los medios dentro del Estado tienen sus propias limitaciones, ¿no? Claro. Entonces busquemos incidir de manera directa, busquemos ocupar y seguir abriendo estos espacios como lo hicieron ustedes el día de hoy y como lo va a hacer el Congreso en octubre, donde realmente podemos incidir, generar cambios, paradigmas, porque creo que es lo que hay que romper poco a poco y tratar de evitar estas barreras que generamos a lo mejor de manera inconsciente, al menos en el tema de la sexualidad en personas con discapacidad. Yo me quedo con eso y agradezco de verdad la invitación y haber compartido cámara con Fer, con Sandra, que nos han dejado bastante, Nos enseñan ay, más, sí, nos me enseñan enseñan y sigo más. aprendiendo de todas las personas. Muchas Muy gracias. bien. Muchas gracias, Miriam. Muy bien, Fer, pues oye, pues para ya despedirnos, cuéntanos algo más que nos quieras compartir de ti, de Charlie. Yo quisiera, Fernanda, si es posible que te describas, porque yo quisiera que nos dijeras como esta parte de, a ver, ¿te gusta? ¿Cómo tienes tu cabello? ¿Corto o largo? ¿Cómo lo tienes? Claro, Lo tienes largo. ¿Y por qué lo tienes largo? ¿Te gusta o porque tu mamá dice? ¿por qué no te digo porque te gusta verlo? Claro, ¿Te gusta? ¿Y a Charlie le gusta tu cabello largo? no, ¿No le gusta tu cabello largo? ¿Estás no, segura? ¿Le has preguntado? sí le gusta. A veces, ahí sí, no. Oye, ¿y a ti qué te gusta de Charlie? Cuéntanos cómo es Charlie. A ver, dinos, a ver qué te gusta de Charlie. ¿Es guapo? Es de verdad, es de verdad, es Ajá. eh, Ajá. uso de amor y allá de este, es inteligente y y tiene dinero. Ándale, no, Sí queremos un Charlie en ya ves, nuestras ya vidas, ves. Fer. ¿Y nosotros qué andamos haciendo por acá, Chihuahua? Amén, amén, Inteligente, guapo y con dinero. No, hombre, ¿dónde hay de esos, Fernanda? Yo, mira que. amén de él, Chepe, que él está siempre. Ay, y dispuesto además, hombre, no, Y ya, lo dicho, ¿qué anda uno haciendo por otros lados? Muy bien, Fernanda. Oye, pues ya nada más dinos, ¿te gustó estar platicando con nosotros? sí, Sí. Bueno, pues ojalá te puedas ir a dar una vuelta por allá en el Congreso. Y bueno, pues nos puedas presentar al Charlie, que ya me dan ganas de vale, conocerlo, ¿eh? vale. No, seguirá siendo tu novio, pero yo nada más para decirle al mío, mira, cómo Charlie tiene inteligencia, dinero, disposición, y A tú ver por si, acá. a ver si, Sí, por allá nos vamos a conocer. Muy bien. Sandra, pues tu conclusión ante todos estos temas, cuéntanos un poco cómo te sentiste. Muchas gracias por todo lo que entiendo implica estar con nosotros y además haber preparado también tus respuestas, pero cuéntanos un poco, ¿cuál sería tu conclusión o el reto que nos dejas para las personas que estamos
tratando de difundir y organizar y, por supuesto, participar en el Congreso? Bueno, yo voy a leer la respuesta de Sandra a la última pregunta. Ella dice que, pues que piensa que hay que generar cada vez más este tipo de espacios de difusión y crear más integración y que la unión hace la fuerza. Efectivamente, hacen falta muchos espacios para hablar sobre discapacidad y para hablar sobre un tema tan importante como es la sexualidad. Yo aquí quiero contradecir un poco a Miriam. Siento que de pronto se romantiza esta cuestión de los apoyos, ¿no? Y quienes somos familiares directos o hemos sido o hemos cuidado de alguna persona con discapacidad, pues nos damos cuenta que de pronto no es tan fácil, ¿no? Esta idea de todos pueden maternar y todos pueden paternar y todos pueden hacerse cargo pues a veces dependen totalmente de otra persona para su autosostenimiento. Entonces, pues es difícil pensar que puedan ellos, pues, hacerse cargo de otra persona, ¿no? Algo que también quiero decir es que siempre se habla de derechos que tenemos las personas con discapacidad, pero pues tampoco se habla mucho de las obligaciones, ¿no? Entonces, pues eso también hay que decirlo, ¿no? Porque de pronto se cree que las personas con discapacidad, por ser personas con discapacidad, no tenemos ninguna obligación y todo es derecho, ¿no? Y todo es Claro. dame, y todo es lo que yo quiero y lo que me yo merezco. Claro, ¿no? Y no nos cuestionamos como, pues también nosotros, de qué manera, pues, cumplimos con nuestras obligaciones como ciudadanos, obviamente en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? O sea, todo tiene que ser de acuerdo a las posibilidades de cada quien. Y quiero invitar a las familias al Congreso porque se habla también mucho es que la familia limita y la familia violenta y la familia es la que no deja, pero a veces la familia no sabe cómo hacerle tampoco, porque a la familia nadie la orienta, nadie le da, o sea, información, nadie la apoya, entonces, pues todos vamos por la vida haciendo lo que podemos con lo que tenemos y por eso son importantes este tipo de espacios para que la familia sí sepa que su hijo o hija o su familiar con discapacidad tiene derechos sexuales y reproductivos, pero también sepa que no lo debe de sobreproteger y sepa cómo hacerle para apoyarlo y sepa cómo hacerle para que sea lo más independiente posible y sepa también qué es lo que su hijo no puede hacer, porque también esa es otra, ¿no? De pronto decía un amigo muy acertadamente el otro día que la inclusión también tiene límites, ¿no? Y de pronto nos dicen, es que con la inclusión vamos a lograr, pues, a veces se habla de la inclusión como si fuera ideal, ¿no? como si fuera un remedio normalizador, ¿no? Gracias a la inclusión vamos a lograr casi que la discapacidad desaparezca. Y las condiciones desaparezcan y todos vamos a poder convivir y todos vamos a poder ejercer los mismos derechos de la misma manera y no. Entonces, bueno, yo cierro mi metiche comentario porque es metiche personalidad. Yo solamente estaba aquí de apoyo, pero bueno, ya me emocioné con eso. No, pues muchas gracias. Yo creo que el tema da para más y por supuesto que encaminadas más que volamos para el Congreso, para ir justamente teniendo en la mesa todos estos temas. Yo creo que justo por eso es la diversidad en todos los contextos. Si bien comentaba Miriam esta parte de los derechos y que las personas necesitamos conocer y necesitamos tener y necesitamos sentir, yo también estoy totalmente contigo que no hay un derecho sin una obligación, ¿no? Sin una responsabilidad. Y si bien es cierto, no todos somos capaces de maternar, de paternar, pues con o sin discapacidad esto está así, eso es así. Aquí lo importante es pues yo me iría, por ejemplo, al testimonio de la película que narraba Miriam, ¿no? De Sam se fue dando cuenta que él necesitaba apoyos para tener la crianza sana de su hija y se fue a juicio para tener la patria potestad y la custodia de su hija. Incluso su hija se dio cuenta que ella tenía que poner más de su parte que él mismo para poder tener juntos la responsabilidad de su crianza, ¿no? Es muy interesante esa película, pero ¿qué creen? Que lo más interesante es que es una película viejísima. O sea, cualquiera diría, es una película que salió hace 2 años. No, es una película, si no me equivoco, como de los 80s, ¿no? Entonces, imagínense si en ese tiempo ya había por ahí
personas, mentes, creadores que ya tenían muy claro cuál era como esta figura del ejercicio de una paternidad, pues imagínense cuánto nos falta también para entender lo que bien también decía Sitzel de si podemos o no hablar de estos temas con la familia, cuánto debemos, quién nos enseña. Yo el lunes estaba en otro foro y justo me hicieron esa pregunta, ¿no? Que de dónde y cómo había aprendido yo sobre mi sexualidad. Y de repente cuando lo piensas, pues hasta te ríes porque les dije, pues de todos lados menos de mi casa, porque en mi casa fue donde menos me enseñaron, donde menos se habló, y aparentemente son temas que todos en general, las respuestas o incluso las preguntas y respuestas las hacemos afuera. Por eso estos derechos a la intimidad, a la información privada, a la información accesible, pues como bien dicen, si en todos los contextos los planteamos y que debemos tener a la familia como un principal esquema de apoyo, eso es lo que dicen que deberíamos. A veces no sucede así, pero lo importante es que suceda, que tengamos esquemas de apoyo, y creo que esta diversidad es a la que apuntamos todos, que es lo rico, lo diferente, lo divergente y lo emocionante, ¿no? Yo voy a cerrar mi comentario diciendo que yo quiero un noviazgo como el de Fer, yo quiero un galán como el de Fer, pero sobre todo quiero una vida y una educación sexual como la de Fernanda, porque el hecho de que tu familia, tu hermana, tu mamá, tu suegra te estén dando estos apoyos, eso no significa que todo va a funcionar y que no va a haber problemas. Claro que los va a haber, pero lo más importante es que tengamos claros cómo estos sistemas de apoyo pueden llegar a eso, a percibir todas estas realidades y a enseñarnos a que todos y todas tenemos el derecho y merecemos levantar la voz independientemente del contexto, ¿no? Bueno, pues no me queda más que preguntar si ya regresó nuestra querida Palmi. Yo aquí acomodada en el sillón de conductora, ¿verdad? Yo acomodada en el sillón de conductora. Pero bueno, pues agradecerles a todas las personas que se conectaron con nosotros, agradecer el espacio que nos ofrece Educación Especial hoy y todo el equipo que nos respalda, todo el equipo técnico, a las personas con la interpretación de lengua de señas mexicana. Espero que no les genere muchos problemas, pues ya sé que hablo muy rápido, perdón, pero bueno. y bueno, pues a todas las personas que están ahorita como invitadas y que aceptaron justo la oportunidad de hablar desde su perspectiva y su sexualidad. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias, Fernanda y Apoyos. Y por supuesto, gracias a todas las personas que se dieron el tiempo y nos acompañaron en esta transmisión. Muchas gracias. A nombre de Palmira Gotti y de todas las personas involucradas en la organización del Congreso, ¿por qué no? Les esperamos, recuerden, 18, 19 y 20 de octubre con diversas actividades presenciales y en línea. Y bueno, pues ya por último, promoverles. Yo voy a dar una charla justo que se va a llamar Por no ver, retos y barreras que enfrentamos las personas con discapacidad visual particularmente para ejercer nuestros derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Pero el juego de palabras es así, por no ver. A ver si me acompañan. Me toca el jueves 19 a las 3 de la tarde. Ay, ya vamos a revelar el programa y está buenísimo, ¿eh? Está... sí, ya. No, de verdad, el programa está muy bueno. Ya se los vamos a dar a conocer en los próximos días. Entonces, si no se han inscrito, todavía es su oportunidad de estar, todavía, porque además lo rico del programa es que no nada más van a participar especialistas y académicos, sino que vamos a tener personas con discapacidad hablando de sus propias experiencias, vamos a tener familias, vamos a tener maestros. Yo copiándole a Hilda el comercial, nosotros también vamos en Educación Especial, hoy vamos a dar una charla sobre padres, ¿no? Sobre cómo tratar el tema de la sexualidad en los padres, y yo personalmente voy a dar una conferencia sobre esto que mencionaba de educación sexual especializada, ¿no? O sea, cómo tratar, pues, dentro de las escuelas y, bueno, enfocada a la educación especial, pues, esta cuestión de la sexualidad. Entonces, pues, muchas gracias a todos quienes nos acompañaron. Pues, una disculpa también y una lástima que Palmi ya no se haya podido conectar. En nombre de ella les damos las gracias. Gracias, Ilse. Salúdame a tu mami y a Raquel.
Y y a a tu suegra Raquel, Lulú, le y mandamos un y a abrazo. Charlie, y a Y a tu Charlie. Charlie. A tu Charlie, por favor. Gracias Bueno, a Julio y a Diana por la interpretación, por estar aquí todos los viernes. Y bueno, gracias Sandra por permitirme apoyarte en ser tu voz el día de hoy. Y gracias Miriam también por estar aquí y pues ya verte no como intérprete, sino como conocer, ¿no? Otra faceta tuya. como Y pues, profesional en el activismo, ¿eh? sí es. Exacto. Y Muy pues bien. muchísimas gracias, Hilda, también por estar aquí. Y los esperamos el próximo viernes con más Eso era lo último que iba a decir, especiales. justo. No olviden que el próximo viernes a las 9 de la noche nos veremos nuevamente por nuestra página de Educación Especial Hoy, con más personas invitadas y con más sorpresas rumbo a nuestro primer congreso Sexualidad desde la Discapacidad. Muchas gracias. Buenas noches o buenas madrugadas o buenos días, según corresponda. Bye, bye. Bye. Gracias.